En este video vamos a trabajar con Microsoft Word y vamos a ver cómo es el entorno gráfico del mismo. Conoceremos además la barra principal que él contiene, que es la barra de formato. Para acceder a Word lo podemos hacer de varias maneras. Es posible que tengamos un acceso directo en la barra de tareas y si no lo tenemos, podemos buscarlo aquí haciendo clic en el botón inicio. Cuando hacemos clic en el botón inicio, recuerden que se van a desplegar todos los programas. En este caso vamos a tener que ir prácticamente al final. ¿Por qué? Porque Word empieza con W y ahí entonces tenemos todos los programas y carpetas organizados de manera alfabética. Es posible que usted tenga una versión también de este paquete de Office que esté en una carpeta que se llame Microsoft Office. Si usted tiene esa versión que le crea una carpeta llamada Microsoft Office, simplemente tendría que darle un clic a la carpeta, una pestañita semejante a esta, y se van a abrir todas las opciones, todos los programas que pertenecen al paquete de Office, como Microsoft Word, como Excel, como PowerPoint, Access, Publisher, Outlook, entre otros. También recuerden que tenemos en nuestra barra de tareas, tenemos la caja de búsqueda. Aquí en la caja de búsqueda podemos escribir el nombre del programa. En este caso, como es un programa, escribimos el nombre del programa que deseamos ejecutar. Y aquí, como ya lo tenemos, le damos un clic. Cuando le damos un clic, entonces ya se nos despliega esta pantalla que dice que si nosotros deseamos un documento en blanco, en este caso le vamos a dar un clic aquí a documento en blanco. Aquí en documento en blanco ya tenemos la pantalla principal de Word y tenemos en el botón, en la pestaña aquí inicio, tenemos nuestra barra de formato. Dentro de nuestra barra de formato tenemos aquí como texto predeterminado, como el tipo de fuente o texto predeterminado, el nombre de fuente es Calibri. Si queremos cambiar el nombre de la fuente o el tipo de fuente con el cual queremos escribir, cambiarlo por la predeterminada que trae el Word, entonces simplemente le damos un clic a esta pestaña y vamos a ver un sinnúmero de fuentes y deseamos tener. Si deseamos este tipo de fuente, entonces le damos un clic y así va a venir. Si deseamos, por ejemplo, este tipo de fuente, le damos un clic y así van a venir las letras. Eso es para el tipo de fuente. Este número que tenemos aquí a la derecha del nombre de la fuente es para el tamaño de la fuente. Le damos un clic ahí y podemos cambiar el tamaño de la fuente. Si seleccionamos, por ejemplo, 36, ya vemos que el tamaño de la fuente ha cambiado. Estos dos botones que están ahí a la derecha del número de la fuente son para ampliar o aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Si le doy a este botón, mientras le dé clic, vemos cómo el número de la fuente va a ir incrementándose. Si le doy a este botón, vemos cómo el número de la fuente va disminuyendo. Estos botones que están aquí abajo son también para el formato de la fuente. Aquí tenemos negrita, le damos un clic y se escribe en negrita. Cuando decimos negrita no tiene absolutamente nada que ver con negro, sino que las letras se resaltan un poquito más, vienen más oscuras, pero no tiene absolutamente nada que ver con color. Si la negrita no estuviera activa, entonces las letras se ven un poquito más simples. Si la negrita está activada, entonces se ve un poquito más resaltada, más gruesa el color de la fuente. Sea azul, sea rojo, sea amarillo, sea verde, no importa, se le aplica ese formato. Aquí tenemos para colocar la cursiva. La cursiva es las letras que van a venir un poquito más acostadas. Si vemos, esas letras están totalmente verticales, pero si la colocamos en cursiva, van a estar un poquito ladeadas hacia la derecha.
Esto aquí es para el subrayado, para que me dé una línea debajo del texto seleccionado. Le doy un clic y se pone una línea. Hay otro tipo de subrayado también. Si quiero otro tipo de subrayado, entonces le doy a la pestañita que está ahí al ladito y vemos que tenemos otro tipo de subrayado. También podemos colocarle un color al subrayado. Si queremos que lo subraye rojo, que lo subraye azul, ya todo depende de la necesidad del trabajo que estemos haciendo. Si queremos un subrayado doble, por ejemplo, o punteado con guiones, todo va a depender, repito, de la necesidad que tengamos. Ahí tenemos un subrayado doble. Vemos que tiene dos líneas ese subrayado. Este otro botón que tenemos aquí a la derecha del subrayado es el botón de tachado. Si tenemos ese botón activado, entonces las letras van a venir tachadas con una raya en el centro. Estos dos botones que están aquí, que son del subíndice y del superíndice, comúnmente nosotros los utilizamos cuando estamos cuando estamos escribiendo, por ejemplo, una fórmula, cuando estamos trabajando con cantidades que tienen números elevados. Entonces, si usted se fija bien, esta X tiene un número que está un poquito más abajo de ella, y esta X tiene un número que está un poquito más encima de ella. Vamos a ver cómo esto funciona. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir la fórmula del agua, para los que no lo saben es H2O, pero comúnmente, como son 2 de hidrógeno, este 2 viene pequeñito al lado de la H, pero pequeñito más abajo. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Sombreamos ahí ese 2 y le decimos que ese 2 es un subíndice. Y ya vemos cómo se ha colocado ese 2 ahí debajo. Si por el contrario nosotros estamos escribiendo cantidades, por ejemplo, 150 metros cuadrados, ese 2 se supone que va un poquito encima de la M. ¿Y qué hacemos? Sombreamos el 2 y aquí le decimos que eso es un superíndice. Cuando le damos ahí, ya vemos que el 2 queda arriba. Esta A que tenemos aquí, que tiene un color debajo, en este caso, un color rojo es para el color de la fuente o el color del texto. El color que él trae predeterminado ya sabemos que es un color negro. Pero si yo quisiera escribir en otro color, simplemente le doy aquí a esta pestaña y selecciono el color con el cual deseo escribir. Si yo deseo escribir con un color, por ejemplo, azul oscuro, entonces selecciono el color y ya el texto va a venir azul oscuro. Si deseo escribir rojo por cualquier eventualidad, entonces selecciono el color rojo y ya el texto viene en ese color. Aquí arriba yo tengo lo que son las viñetas. Las viñetas no son más unas figuras o imágenes que se utilizan para el resaltado en una lista. Vamos a ver. Yo tengo aquí, le doy a la pestaña y tengo aquí varios tipos de viñetas. Yo le doy ahí un clic y ya se ha colocado eso. Si yo estoy haciendo una lista, por ejemplo, de diferentes cursos o programas, yo pongo, por ejemplo, Word. Cuando yo le doy Enter, de manera automática, el paquete de Office, específicamente en este caso Word, me coloca la siguiente viñeta del mismo tipo que ya he seleccionado. Le damos Excel, cuando le doy Enter, se coloca la siguiente viñeta. Escribo y le doy Enter. Si por equivocación puse un texto que yo no quería, por ejemplo aquí en Excel, y quería colocar Excel básico, no debo darle Enter ahí, porque si le doy Enter, entonces me va a crear un vacío.
me va a crear un vacío y yo no quería esa línea ahí en blanco, porque yo lo que quería era que mi lista siguiera normal y yo siguiera escribiendo aquí debajo. Para quitar eso, la manera más rápida y fácil es darle control Z, presionar la tecla control, dejarla presionada y ahora darle a la Z, que lo que hace es deshacer el error que ya he cometido. ¿De acuerdo? Si cometí un error, si ahí le di enter, le doy a la tecla control, con control presionada, ahora le doy un solo toque a la Z, a la tecla Z, y se deshace. Tampoco debo cometer el error de escribir aquí en el centro algo y desde el mismo centro darle enter, porque si le doy enter, entonces ahí lo que va a hacer que me va a bajar parte del texto a la siguiente línea. Por ejemplo, ahí yo estoy colocado entre la C y la E. Si ahí le doy enter, eso lo va a bajar a la siguiente línea. Repito, como ya me he equivocado, como veo que me he equivocado, para deshacer eso, o le doy control Z, que es una forma, o le doy a esta pestañita aquí arriba, que es para deshacer. Le damos ahí y se deshace el error que he cometido. Lo que debo hacer es bajar con las teclas de direcciones o con el mouse le doy ahí un clic para seguir escribiendo. Y escribo el siguiente texto. Cuando le doy enter, vuelve y se pone la siguiente viñeta. Pero imaginemos que ya yo no quiero esa última viñeta porque ahí se acabó mi lista. Entonces yo procedo a darle nueva vez a enter y como estaba vacía, él quita esa viñeta. Repito, cuando escribí mi último texto, le doy enter, Excel, como no sabe si se ha acabado la lista, vuelve y me coloca otra viñeta. Como ya yo no quiero esa viñeta, lo que procedo es a darle a la tecla enter sin hacer más nada. Primero le di enter aquí y me colocó una nueva viñeta. Ahora vuelvo y le doy enter y como estaba vacía, el Word la quita. Ya puedo seguir escribiendo normal. Fíjense bien, además de esto, de este tipo de formato que ya hemos visto, aquí tenemos otro formato que son también para párrafos o textos. Aquí tenemos la alineación del texto, la alineación. Como nosotros no somos chinos, nosotros escribimos de izquierda hacia la derecha. No escribimos de arriba hacia abajo, no escribimos de abajo hacia arriba, no, de izquierda a derecha. Y así viene de manera predeterminada la alineación del texto para yo escribir desde la izquierda hacia la derecha. Ahora bien, si yo quiero escribir al centro, porque deseo colocar un título y ese título quiero que quede en el centro, entonces yo le doy al botón que me centraliza el texto. Ahí está el texto, el puntero del teclado colocado en el centro y lo que yo escriba va a venir al centro. Si yo deseo escribir un texto que venga, que esté alineado a la derecha, como en las comunicaciones, en las cartas, comúnmente la fecha va colocada hacia la derecha, entonces yo le digo que el texto que voy a escribir va a ir alineado a la derecha. Y cuando yo escribo, veo que mi texto se ha colocado a la derecha. Ahora bien, es posible que yo tenga un párrafo, no un simple texto de una línea, sino un párrafo, y ese párrafo yo necesito que quede justificado. ¿Qué es justificado? Vamos a ver ahora. Nosotros tenemos este texto, por ejemplo, fíjense que este texto, vamos a darle aquí un punto y aparte ya para el párrafo. Fíjense que este texto tiene 5 líneas y cada una de esas líneas termina en un lugar diferente. ¿Por qué? Porque el párrafo está alineado hacia la izquierda.
Si el párrafo estuviera alineado hacia la derecha, entonces quedaría arregladito a la derecha, pero distorsionado a la izquierda. Si el párrafo estuviera centralizado, entonces estaría distorsionado tanto del lado izquierdo como del lado derecho, porque lo que hace es que centraliza cada una de las líneas. Ahora bien, como es ya un párrafo de varias líneas, yo debo tener ese texto justificado, es decir, organizado o alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. A eso se le llama justificar o un texto justificado. ¿Qué hago? Le doy un clic a este botón y ya mi texto va a quedar alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Cuando vayamos a darle formato a un texto, lo recomendable es primero escribir el documento y finalmente entonces darle el formato. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, trabajamos doble. Vamos a ver un ejemplo a qué me refiero. Nosotros, por ejemplo, vamos a escribir un título. Un subtítulo. Vamos a colocarle una fecha. Y vamos a escribir algo como cuerpo del documento. Punto. Terminamos nuestro documento. Fíjense bien, ahora yo, de manera breve, selecciono el texto. Para seleccionar el texto le doy un clic aquí del lado izquierdo, puede ser también del lado derecho, lo dejo presionado y arrastro hasta completar la selección. Esa es una forma. Si quiero seleccionar la línea completa, fíjense cómo está el puntero del mouse, que es una simple rayita, parece una I latina mayúscula. Entonces, ¿qué hago? Cuando me pongo de este lado, fíjense que cambia el puntero a su flecha blanca tradicional. Ahí yo le doy un clic y queda la línea completa seleccionada. ¿Qué hago ahora? Empiezo a darle el formato que yo deseo para el título. Yo deseo, por ejemplo, el título en negrita, deseo que el título esté al centro, deseo que esté un poquito más grande y deseo que esté subrayado. Ahí terminé con darle el formato. Tomo ahora el subtítulo, lo puedo hacer o seleccionando aquí completo o simplemente del lado izquierdo. Cuando se ponga la flecha, fíjense bien que cambia. Cuando cambie una flecha el puntero, le doy un clic y ahora le digo que lo mande hacia el centro y que lo ponga en negrita y que vamos a darle quizás otro color. Vamos a darle un color azul, por ejemplo. Ya terminé con eso. Ahora tomo la fecha. Lo mismo, le doy un clic de este lado o la sombrero como deseemos, pero creo que más rápido y más fácil simplemente darle un clic aquí. ¿Y qué hago? Le digo que se vaya la fecha hacia la derecha. Y le doy quizás negrita. Aquí para justificar el texto, este texto no tengo que sombrearlo, no tengo que seleccionarlo. Simplemente con darle un clic dentro, en cualquier parte de este cuerpo del documento, en cualquier parte de este texto, simplemente le doy un clic al botón justificar. Repito, no tengo que sombrearlo. Si tuviera la necesidad de sombrearlo completo, como son varias líneas, no puedo hacerlo dándole un clic aquí, porque si le doy un clic, se va a sombrear solo una línea. ¿Qué hago? Le doy doble clic. Cuando le doy doble clic, él se sombrea. Se sombrea el párrafo completo. Un solo clic aquí afuera se sombrea la línea. Si le doy doble clic, se sombrea el párrafo completo. Pero repito, para justificarlo, no tengo que seleccionar el párrafo completo, sino le doy un clic y le doy a justificar. Y ahí ya tenemos el formato. Ahora bien, ¿qué sucede? Que si yo no lo hago de esa manera, primero escribiendo el texto y luego dándole el formato, yo tengo que verificar primero cuál es el número que me gusta del texto con relación al encabezado o al título, mejor dicho. Yo lo pongo de 20 y empiezo a escribir, pero veo que ese número no me satisface. Lo puedo bajar por aquí y lo coloco en 18 o lo puedo bajar por aquí.
Se me olvidó ponerle la negrita, entonces ahora tengo que devolverme a la negrita. Le digo que aparte de negrita también va subrayado. Entonces coloco mi título. Y le doy enter. Ah, pero se me ha olvidado que va también al centro. Ah, entonces aquí tengo la oportunidad de darle, aunque esté escrito ya el texto. Le doy un clic ahí, pero fíjense que ya es algo diferente. Y vamos a ver todavía que resulta un poquito más diferente, más complicado, más tedioso hacerlo de esta manera. Ahora yo le doy enter. ¿Qué pasa? Que como el título estaba en el centro, el puntero del teclado sigue estando en el centro, pero todavía sigue estando activada la negrita, el subrayado y el tamaño del texto. Ahora voy a tener que darle para atrás a todo este formato y decir que yo no lo quiero de este tamaño, que quiero esto más pequeño, que se vaya a la izquierda, que quite la negrito, que quite el subrayado. Como es el subtítulo y también va al centro, puedo dejar el centralizado. Pero fíjense bien que he tenido que quitar algunos formatos. Le doy enter. ¿Qué sucede? Que ahora va la fecha. Ahora tengo que quitarle y mandar esto para la derecha. Tengo que bajarle el número porque estaba en 11 y escribir ahí la fecha. Cuando escribo la fecha, se queda el puntero del teclado del lado derecho. Ahora tengo que mandarlo para la izquierda para escribir el cuerpo del documento y quitar la negrita. Y tengo que activar ahora entonces el justificado. Es decir, es un poquito más complicado. Por eso le digo que es preferible, no es que no se puede, sino que es más complicado porque trabaja de más, porque tiene que vivir activando y desactivando. Si lo hace primero escribiendo el texto completo que necesita y luego dándole formato, entonces se evita el tener que desactivar. Solo tendría que activar cada uno de los formatos que necesita.